Bueno, hermano, oramos por la palabra. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Qué bueno eres con nosotros, Señor. Te damos de nuevo gracias, Señor, porque sabemos que nos ama y estás con nosotros. Tú nos cuidas siempre, Señor. Como dice tu palabra, tú, Señor, lo dijiste, que tú nos amaste primero, Señor. Tú nos amaste así, pecadores como estaba, Señor. Y nos perdonaste, Señor, y moriste en una cruz por nosotros. Gloria al santo nombre, Señor. Qué bueno eres, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Señor. Y bendícenos, Señor, y bendice la palabra en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con Romanos. Seguimos con Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Nos dice aquí, en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, hermano, como vimos hasta ahora, es muy importante entender el Evangelio, porque Pablo aquí antes dice que deseaba ir a Roma y predicar el Evangelio. En una Roma multicultural, él deseaba ir, dice, no me avergüenzo. ¿Por qué dice, no me avergüenzo del Evangelio? Porque, hermano, el Evangelio es el mensaje de Dios. Como he dicho antes, lo dice aquí la Escritura, Romanos capítulo 1, primer versículo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para el mensaje de Dios. Es el mensaje de Dios. El Evangelio es el mensaje de Dios, es el mensaje del Padre y del Hijo. Entonces no se avergüenza del Evangelio, pero hermanos, humanamente hay muchas cosas que el hombre se puede avergonzar del Evangelio. Pablo, si miramos la vida de Pablo, apedreado, encarcelado. En Corintio lo tenía como un idiota. En Jerusalén era un hereje, casi lo mata. Encarcelado, perseguido. En Atenas lo consideraba también un tonto, un idiota, le predicaba a los griegos, que tenía toda la sabiduría, y se burlaba de él, más cuando él empezó a hablar de la resurrección de los muertos. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo, humanamente había motivos. Y ahora, imagínense que le dice a ellos que estaba en Roma, el imperio romano, que el cristianismo no era bien visto ahí, porque los cristianos predicaban a Jesucristo como Señor. Los cristianos en Roma eran considerados hasta ateos, porque no servía al Dios del Olimpo. Y César era el Señor. ¿Y cómo te atreves tú a decir que hay otro Señor? Que Jesucristo es el Señor. Entonces era difícil predicar el Evangelio en Roma. Era considerado caníbales, porque decía que come sangre y bebe sangre y come carne. Entonces los cristianos eran considerados como caníbales también en Roma, hermano. Entonces era difícil predicar el Evangelio ahí. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y los cristianos estaban perseguidos, y más porque decía que hay un Señor, y no era César el Señor. Muchos fueron asesinados, perseguidos, eran considerados tontos. Imagínense que predicaba sobre Jesucristo, que vino a salvarnos, y Cristo nació en una aldea, un judío, ahí en Palestina. Era un hijo de un carpintero, que bajó del cielo, que ha muerto en una cruz, que resucitó y que volverá por nosotros. Es decir, el mensaje para ellos era vergonzoso. Y más ahora nosotros, hermanos, porque nosotros también somos tentados humanamente a avergonzarnos del Evangelio. Predicar el Evangelio en una sociedad relativista, donde todo es relativo, materialista.
humanista, secularista. Entonces vivimos una sociedad centrada en el yo, en el hombre, y predicar ahora el Evangelio, la necesidad del Evangelio, de arrepentirnos, porque Cristo ha muerto por nuestros pecados en la cruz. En una sociedad predicar eso, que el hombre es malo y Cristo ha muerto por nuestros pecados y necesita confiar y creer en Él, porque si no perecerá en esa sociedad donde el hombre en sí es bueno. Eso es lo que enseña esa sociedad, que el hombre en la esencia es bueno, solo que hace alguna vez cosas malas. Mas el Evangelio va al contrario, nos enseña que somos malos. Jesucristo dice: vosotros que sois malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que es bueno no le dará lo que pedimos. ¿No? La Escritura. Entonces es difícil en esta sociedad predicar el Evangelio, porque cuando predicamos el Evangelio, la central del Evangelio es que Cristo ha muerto en una cruz por nosotros. Entonces puede venir la interrogante, la pregunta: pero ¿por qué es necesario que Cristo muera por una persona que es buena? ¿Sí? Darse cuenta es vergonzoso si no confiamos y no creemos que el Evangelio es el poder de Dios. No dice que enseña el poder, es el poder de Dios, es el mensaje de Dios transformador. Porque el problema más grave, hermanos, muchas veces no es existencialista, es decir, el vacío que tenemos en nuestros corazones porque vivimos sin Dios. Nuestro problema más grande es que le debemos a la justicia de Dios. El Evangelio es lo que viene a decirnos cómo un Dios perfectamente justo salva a los pecadores. Entonces, es difícil predicar en esta sociedad que distorsionó la relación sexual, que distorsionó el matrimonio, y decirle que esa práctica es pecaminosa, no dar gracias a Dios por la comida, porque viven en la naturaleza de Dios y vivir como le da la gana, como si serías dioses, y decirle ahora que es un pecador por esa forma de vida. No, hombre, no hago nada de mal. No hago nada. Si puedo ayudar a un pobre, yo por sí mismo yo no me veo como mala persona. Yo en la realidad soy buena persona. Entonces, en una sociedad así, hermanos, como ellos entonces, como Pablo estaba perseguido por los legalistas, por no legalistas, por los ateos, por los no ateos, es decir, los cristianos vamos a ser perseguidos siempre por cualquier ideología que va contra Dios. Entonces puede sentir una presión y vergüenza a predicar el Evangelio. Y vamos, estoy casi seguro que cualquier de nosotros aquí le pasó alguna vez eso. Y le sigue pasando. Pero tenemos que entender bien el mensaje que llevamos nosotros. Entenderlo bien. Entonces, entrar en ese contexto, hermano, como dice aquí Pablo, si yo quiero ir a Roma y deseo predicar el mensaje de Dios, me apasiona el mensaje de Dios, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice aquí Pablo en 16: porque no me avergüenzo del Evangelio. Hermano, no te avergüences del mensaje de Dios, predícale como es, porque es la única forma que el ser humano puede ser salvo. No hay otra, según ese libro. No hay otra. La única forma de ser salvo, porque lo que ha muerto por nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el mensaje del Evangelio, porque dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, dice aquí: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio, hermano, es poder de Dios. Es explosivo, es el que transforma. Pablo, cuando no conocía a Dios, iba apasionado por su religión, no conocía la verdad, iba a apresar a los cristianos con un celo tremendo, a perseguirlo, a matarlo, y le aparece Jesucristo y es poder de Dios en su vida. A partir de ahí empieza a predicar a Cristo, dice: el que nos perseguía, ahora predica el Evangelio. Mira cómo cambió todo, como ese poder de Dios transformador en nuestra vida, porque es poder salvador para nuestra vida. No hay otra forma, no hay ideología humana, no hay psicología, no hay 10 cosas de hacer eso. Si 15 cosas, al final no lo puedes aplicar si no hay poder en tu vida. Algunas cosas que hay en el mundo son verdades, medias verdades, en la vida relacional, como vive una familia, como vive con el marido, para que te vaya mejor. Hay verdades, medias verdades, pero no es el Evangelio. El único que puede transformar y ayudarte de verdad es el mensaje de Dios. Es el Evangelio, como dice Pablo, y es importante entender, hermano, que nosotros llevamos la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, como el Evangelio es la verdad.
Por eso no nos avergonzamos del mensaje del que creó el cielo y la tierra, porque ese mensaje es el mensaje de Dios. Vamos, hermano, como le he dicho antes, en el mundo predicar el evangelio es locura, por la cultura que hay. Según vive, es decir, ir y predicarle a un judío el evangelio, él busca milagros, como dice la Escritura. Ahora, los sabios de este mundo, cuando tú vayas y le predicas el evangelio, te ve como retrógrada, un cavernícola, te dice, que eres, todavía no saliste de la caverna, por eso es un cavernícola. Es locura predicar el mensaje que Dios creó el cielo y la tierra, que somos pecadores, que somos con nuestros pecados. Entonces es una locura, es aborrecible y te ve como tonto. Y hasta dice la Escritura que somos el desecho de este mundo, porque no conoce a Dios, no conoce el evangelio. Es decir, predicar tiene que ir, hermano, predicando el evangelio, sabiendo que para el mundo es locura, para ti es el mensaje real, es el mensaje de Dios, es la verdad de Dios, el que te transformó, el que te rescató de las tinieblas a la luz, pero para el mundo es locura. Es así como vamos, no es un mensaje que el mundo lo entenderá fácil, me voy a predicarlo y todo lo entiende, y qué viene y me acepta. Y acepta el evangelio, es al revés. Mucho te aborrecerá, te criticará, dirá que eres loco, dirá que eres un tonto, que eres un retrógrada, que es un cavernícola, y así más, hermano. Más nosotros sabemos lo que creemos, que llevamos el mensaje, el evangelio es el mensaje de Dios. Vaya conmigo en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Nos dice ahí, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A los que se pierde es locura, porque la palabra de la cruz es la palabra del evangelio, y el central es predicar que Cristo ha muerto por los pecadores. Es locura para los que se pierden, dice la Escritura. Es una locura, es una tontería. Imagínate cuando ellos iba y predicaba el evangelio, que le parecía una locura. Y a mucha gente ahora, cuando tú vas a otros contextos culturales, en otras religiones, y le predica el evangelio, es locura para ellos. Nosotros vivimos una sociedad que tiene influencia cristiana, no es cristiana. Muchos no confían en el evangelio, saben que Cristo ha muerto en una cruz, no entienden que son pecadores en la esencia. Dice sí, pero no ve una necesidad real, que viene un juicio, que tiene un problema, le debe la justicia a Dios, no lo ve así. Entonces, es una sociedad influenciada por el evangelio, pero que no cree. Es locura para mucha gente cuando habla la esencia del evangelio, dice, eso déjame, hombre, eso es locura. Por eso muchos distorsionan el evangelio y adaptan el evangelio para que suena mejor para el mundo y que seduzca al mundo por la carne, para que sea atraído. Entonces somos seducidos muchas veces a predicar solo del amor, de cuántos beneficios tendrás si vienes a Dios, pero no predicar el arrepentimiento y la necesidad que tiene de Jesús, porque sin Él perecerás, porque Dios te juzgará. Entonces eso ya es vergonzoso decirle al ser humano, estás en peligro, morirás y perecerás, irás en el infierno. Dios te juzgará según viviste y vas a pagar el precio si no confías en Jesús. Dios es perfectamente justo y te condenará. Dice la Biblia, no hay acepción de persona para Dios. No pienses que tú eres más bonito y te vas a librar, que nadie se libra del justo juicio de Dios. Entonces eso es vergonzoso, esa es una presión. Entonces distorsiona muchas veces el evangelio y no hay poder. Y como no hay poder, que no es el evangelio, no hay transformación. La gente sigue a la carne. Son solo religiosos de una mala forma, porque no fueron transformados por el real mensaje de Dios. Por eso es necesario predicar el evangelio, que es locura, pero es poder, porque dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es, a nosotros es poder de Dios. Predicar para nosotros, predicarnos a Jesucristo es el poder, y cambió y transformó nuestra vida y nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz, y estamos ahora en la realidad de Dios. Según la verdad, estamos en la verdad y vivimos la verdad. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pero sabios y entendidos según el mundo.
Hermano, acordado un versículo, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Un temor reverente. Y es el temor espiritual de quién Dios es en todo lo que es Él como persona. Entonces dice, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos, pero de este mundo. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No lo que ha sido Dios la sabiduría del mundo? Y dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. El mundo en su sabiduría no conoció a Dios. Y ni lo puede conocer. Si nosotros predicamos según el mundo, según el ser humano, según la carne, no puede conocer a Dios. Le darás un Dios carnal a tu imagen y semejanza. Eso es lo que pasa. Un Dios a mi sabiduría, a mi entendimiento. Pero no puede conocer al Dios vivo y verdadero según Él es. En la realidad, Dios es como es. Yo soy el que soy. Eso es lo que me gusta, eso es lo que no me gusta. Y Dios nos se revela en la Escritura como Él es. Y eso es contra la carne. La carne no puede entender cómo que puede existir un Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de la justicia, tan perfecto en cuanto a justicia. No puede existir. Porque lo pone muchas veces que es incompatible con el amor. No es incompatible, es compatible. Así debe de ser un Dios que ama. Perfectamente justo. Imagínense, hermanos, si los violadores, los asesinos, los que hicieron tanto daño en ese mundo, se saldrá con la suya. No se saldrá si no se arrepiente y no confía en Jesucristo. Será destruido por Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, como el mundo, donde está el sabio, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicando Jesús le agradó a Dios y por medio de esa locura, es como una debilidad, es algo que va contrario a todos nuestros conceptos y nuestras convicciones y nuestra forma de interpretar al mundo, viene contrario totalmente a nosotros. ¿Eso qué es? ¿Cómo? Si es Dios, no puede ser. No puede, ese no es mi Dios, mucha gente lo puede decir, ¿verdad? No es tu Dios, ese es el real. Cuando hablamos de muchas cosas, según es Dios, según la Escritura, mucha gente dice, nunca podría amar un Dios así. Muy bien. Si tú amas un ídolo, si no amas uno según Dios, amas un ídolo, no es Dios a lo que tú amas. Es tu Dios, pero no es real. Entonces, el Evangelio lo que trae al Dios vivo y verdadero, según Él es. Pero por predicación a Jesucristo. Hermano, cuando hablamos la cruz, como le he dicho muchas veces, pónganse a pensar, ¿por qué tuvo que morir en la cruz? ¿No? Llegamos al pecado y así vamos, una de otra. Ahí se ve la justicia de Dios. ¿Por qué Dios no nos perdonó y no envía a su Hijo? Los perdono y ya está. ¿Puedo hacerlo? Debo de ser justo, pero los perdono porque lo amo. Y una parte de mi carácter ya no se verá. Nunca alguien podrá decir que yo soy justo. Porque gente que invalidieron mi ley al final son salvos y nadie recibió el pago. Soy injusto, ¿vale? Dejo de ser justo. ¿Es así Dios? No, hermano, entonces cuando se predica, hablamos de cruz, que Cristo ha muerto por nuestros pecados, es que tuvo que venir a morir por nuestros pecados, nuestras injusticias, porque Dios es justo, perfectamente justo. Entonces eso, cuando llega al corazón de la carne, dice, no puede ser un Dios así. Cuando hablamos de que Dios va a destruir a los impíos, Dios va a dar el pago a los malos, y hablamos de esas cosas, ya eso no nos gusta. Si hablamos de la parte donde nos conviene, del amor, de los beneficios que da Dios, que Dios nos cuida, Dios está con nosotros, Dios cuida al universo, Dios nos ama, todo eso nos gusta. Pero cuando hablamos de otra parte, ya. Y lo que trae el Evangelio nos trae a Dios, como Él es. El mundo no pudo, hermano, no pudo conocer a Dios, así de claro, en su sabiduría, como ellos interpreta a Dios, no lo conoce y ni lo conocerá. Única forma de conocer a Dios es por medio del Evangelio, porque es el mensaje es donde Dios se revela. Hay solo uno en el mundo y no hay más. Así es como Dios es. Y nada más, hermano, dice aquí, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente otro procedero, y para los gentiles locura. De los gentiles son todos los que son fuera de los judíos.
Para ellos es locura, para otros tropezaron en Jesús. Jesús es Dios, no creía que Cristo es Dios, lo rechazaron, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Cristo vino primeramente para los judíos, y de los judíos viene la salvación, dice la Escritura. Y ellos lo rechazaron porque tropezaron en él, dice la Escritura. Tropezaron, los edificadores tropezaron en la piedra. Tropezaron en Jesús porque rechazaron voluntariamente a Jesús, como dice la Escritura, y negaron porque la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más la tiniebla. Aunque ellos tenían la palabra de Dios, tenían la luz, tenían la verdad, cuando Cristo vino y les predicó según la verdad, lo rechazaron. No quisieron, porque su obra era mala, como señala la Escritura, o sepulcros blanqueados. No lo dice así. Por dentro soy como los sepulcros, pero por fuera parece bueno. Religiosamente aparentáis que sois buenas personas, que sois bueno, pero no lo sois y ni amáis de verdad a Dios, dice el Señor. Entonces ellos también necesitaron a Jesús. Los judíos tropezaron, más los gentiles es locura. Nosotros vamos predicando el Evangelio por los sitios donde vamos y los va a ver que es una locura. Ahora, si lo queremos por la carne, es decir, le suena más bonito a la gente, está bien, escucha un mensaje, un versículo que está sacado totalmente del contexto donde habla, que es un mensaje bonito, lo coge la gente y ya está. Pero cuando hablamos de lo que es realmente el Evangelio, hay mucho más que un solo versículo. Es el mensaje de Dios desde el principio al fin. Dice aquí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente procedero y para los gentiles locura. Mas a los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas para nosotros que somos llamados y creemos, es decirlo, hermano, por eso le apunto mucho nacer de nuevo. No puedes ver ni entrar. Es el hombre interior, nacer de nuevo para que vea cómo es Dios. Espiritualmente, progresivamente, según se revela la verdad. Entonces eso es lo que pasa en una persona cuando nace de nuevo. Puede ver el reino de Dios porque ve a Dios y puede entrar en el reino del Señor. ¿Entiendes? Mas a los llamados, así judío como griego, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues somos llamados. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Gálatas 2:8. Entonces sabemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, esa fe en Jesús, que es un don de Dios. ¿No? Y vemos que eso para los que creen que es Cristo, es poder de Dios y sabiduría de Dios. En Cristo está la sabiduría. Ahí está depositada la sabiduría. En la palabra de Dios, esa es la palabra. Entonces, es poder para nuestra vida transformadora, como lo dice en 2 Corintios capítulo 3, mas viendo la gloria del Señor como un espejo, somos transformados de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo, y estamos a su imagen, dice la Escritura. Dice, estar con Jesús, tener intimidad con Jesús, confiar en Jesús, conocer a Jesús, nos transforma. Es poder de Dios. El Evangelio, el mensaje de Dios es transformador, transforma nuestra vida y nos lleva a ser a imagen de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio, es poder transformador, nos rescata de las tinieblas, hermano. Porque dice aquí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese mensaje parece débil, no con mucha ciencia, con mucha sabiduría humana, viene muy sencillo. Es un mensaje sencillo, directo, pero es poderoso, es que nos salva, que nos rescata y nos transforma. Los griegos buscan, dame una sabiduría, una inteligencia que diga, wow, cuánta sabiduría, combinada con ciencia y tantas cosas y tanto conocimiento. Dame eso, Padre, entonces veo a Dios. Y el mensaje de Dios es sencillo, ¿no? Es sencillo, porque nos habla del Señor. Entonces, eso es transformador. El problema del ser humano que está en tiniebla, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no vea la gloria del Señor. Vaya conmigo un poco para adelante para ver eso en 2 Corintios capítulo 4. Versículo 2. Nos dice, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándose a toda conciencia humana delante de Dios. Hermano, ve cómo dice, no adulterando, predica el Evangelio como es.
presenta la verdad, no tenga vergüenza. Te va a aborrecer, te va a insultar, pero hay otros que va a creer. Presenta la verdad, no adultere la palabra de Dios, no manipule la palabra de Dios para que suene bonito para el mundo. Porque para ellos leemos que es locura. Es locura. Mas dice aquí no. Y si te mira como dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden están cubiertos. En lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo dice muy claro, presenta el evangelio según es la verdad, no te avergüences. Porque el mundo aborrecerá ese evangelio, porque el Dios de ese siglo cegó el entendimiento. Y no puede ver la gloria de Cristo, pero predica el evangelio, porque mira lo que sigue diciendo, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. A ver cómo lo está diciendo, predica la verdad. Lo que da un contexto por otra parte, en Corintios 1, predica, es locura la palabra cruz, es locura, el mundo no lo entenderá, no lo entiende porque está cegado su entendimiento por diablo. ¿Y cómo cega el diablo entendimiento? Con otra sabiduría, con otra ideología, que no te dejas verlo. Y lo único que puede hacer ver a Dios como es el evangelio cuando se predica el evangelio. Porque Dios de ese segura se puede hacer resplandecer la luz de las tinieblas y es Él que resplandece en tu corazón. Ves a Dios a través de Jesucristo porque la imagen de Dios es invisible. Así nos dice la Escritura. Por eso hay que predicarlo como lo es. Porque si no lo harás, lo adulterarás. Y si lo adulterarás, no podrás ver. Ya tapaste el evangelio. Manipulándolo, pensando que no es agradable al corazón humano, y así lo tapas y no le trae ningún provecho. Y después tienes que dar cuenta a Dios por manipular la verdad, por avergonzarte de Él. Hermano, no nos avergoncemos de la verdad, porque mira cómo dice aquí, algo muy importante, hermano. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Si tenemos qué excelencia, el mensaje de Dios en nosotros, en ese cuerpo mortal que se convertirá en arena, con todas mis debilidades, es allí donde se manifiesta el poder de Dios. En ese cuerpo terrenal, en ese cuerpo de barro, hay un tesoro. Es el mensaje poderoso transformador de Dios. Y la gloria no es mía, es de Él, es del Señor, porque es el poder de Dios que actúa en mi vida, aunque soy solo barro. Predico un mensaje glorioso y extraordinario, el mensaje de la salvación, el mensaje del amor de Dios que murió por nosotros en una cruz porque nosotros somos pecadores. Entonces es un mensaje, como dice aquí, si la palabra de Dios dice, pero tenemos este tesoro. El mensaje del evangelio es el tesoro. Escuchar, hermano, ahí donde estará tu corazón, ahí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si el evangelio para ti es un tesoro, ahí estará tu corazón, porque además es un tesoro el mensaje de Dios de la salvación, el mensaje de Jesucristo. El Cristo es Dios, porque el evangelio es Dios revelado en el evangelio, ¿no? Y nuestra condición. Entonces es un tesoro, pero está en ese cuerpo de oro. Y ahí, como dice aquí la palabra del Señor, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia es el poder de Dios que actúa en nuestra vida. El evangelio, hermano, y la vida de la fe es un milagro. Es poder de gloria en gloria. Es el poder de Dios real que actúa en nuestra vida. No es nuestro poder. Claro que nosotros ponemos nuestra parte, pero sin poder de Dios te avergonzarás. Sin el Espíritu Santo, sin el poder, dice, no iréis hasta que recibéis poder. Porque Pedro, ¿te acuerdas qué valiente eras? No me vas a negar, si esto te negaré, Señor, hasta la cárcel iré. Nunca te negaré. Y lo negó.
Pero cuando vino el poder de Dios, se levantó de pie y predicó y fueron convertidos 3,000. Vosotros crucificaron al Señor de la vida, porque ahí estaba el poder de Dios en su vida. Estaba el Evangelio, el tesoro de Dios. El Espíritu Santo habitaba en él y predicó el Evangelio con poder. Delante de los judíos, decir tú eso a los judíos: vosotros sois asesinos, como decirlo. Mataron al dueño de la vida. No es fácil. Y después, antes de un tiempo, antes de coger a Jesús, cuando cogieron a Jesús, no llegó 3 veces, hermano. Por eso dice el Señor: no saldráis hasta que recibéis poder y me seréis testigos. Entonces, cuando nosotros recibimos el poder del Señor que actúa en nosotros, predicamos el Evangelio, hermano, porque el Evangelio es un milagro. Es el milagro de Dios. Nacer de nuevo es un milagro. Hacer como le pasó a Pablo, que perseguía a la iglesia y ahora predicaba el Evangelio, es un milagro. Tener una vida de espalda a Dios en nuestro delito y pecado, y Él me dio vida juntamente con Cristo, es un milagro. No vivir según este mundo es un milagro. Arrepentirnos y confiar en el Evangelio es un milagro. Estar en esa sociedad corrompida y torcida que no ama a Dios y guardarte en santidad es un milagro. Eso lo haces por amor, no para salvarte, porque sabes que Cristo ha muerto por tus pecados. Pero es un milagro, hermano. Es el poder de Dios actuando en nuestra vida, porque cuando creemos, nuestra mirada está en el cielo, está en Cristo Jesús. Sabemos que ese mensaje es real, no es una mentira. Es el poder de Dios que actúa en nuestra vida, pero está en ese barco. Pero es el poder de Dios. Es un tesoro que tiene en tu corazón. Es el tesoro de Dios, el mensaje del Señor. Es muy importante verlo así. No es una simple ideología que transmitimos, un conocimiento y ya está. Es el poder de Dios. Es el poder, es el mensaje de Dios. Y hermano, le digo algo: Dios llevará ese poder del Evangelio. La iglesia muere si Dios no lo mantiene. Entonces, sobre esa piedra edificará mi iglesia, y en la puerta de Hades prevalecerá contra ella. Dios respalda su mensaje con su poder, con el Espíritu Santo. Cuando vamos y predicamos el Evangelio, es el Espíritu Santo que actúa en los corazones para convencerlo de esa verdad. Es decir, el Evangelio es el mensaje respaldado por Dios y llevado por el poder de Dios. No es un simple mensaje, lo transmite y nada más. Es el Dios que respalda su mensaje y transforma los corazones con su poder transformador. Es Él que respalda esa verdad. Es Él con nosotros. Y toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. Y predicar el Evangelio. Y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todo lo que yo le he dicho. Entonces, Cristo nos promete, nos da el Espíritu Santo que está con nosotros hasta los fines de los siglos. Está con la iglesia. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Y nosotros vamos con el poder de Dios para predicar el Evangelio, porque Dios respalda su mensaje y está con él. No es humanamente, no es el mensaje humano, es el mensaje de Dios. Porque toda carne es como hierba, hermano. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, confía en el mensaje de Dios. No te avergüences. Acuérdate de que Cristo fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos, todos los cristianos recibieron alguna forma de ser perseguidos. No te avergüences, no te acobardes, porque no recibiste un espíritu como dice, un espíritu de poder y dominio propio, Espíritu de Dios que nos capacita para vencer. No te acobardes, hermano, porque nuestra es la victoria. Como muchas veces le digo, la iglesia será victoriosa. No temáis, manada pequeña. A mi Padre le plació darle el reino. No temáis, es el mensaje del Evangelio. No temas, predique el Evangelio, hermano, porque es transformador. Entonces dice aquí después en 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo? El Evangelio se revela que nosotros somos pecadores y no podemos cumplir con la justicia de Dios. Y necesitamos a Jesús como Salvador. Es la justicia perfecta de Dios. No somos capaces de cumplir esa justicia. Y por no ser capaces de cumplir esa justicia, Cristo ha muerto por nosotros y pagó el precio. Porque nuestra obra, nos dice la Escritura, es trapo de inmundicia. Va conmigo en Isaías 64, un poco para atrás. 64, versículo 6.
Nos dice Isaías 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, ya caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que nos dice nuestra simiente, nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Es decir, hermano, lo que demanda Dios para un ser humano no somos capaces de cumplir. Y nuestra justicia, nuestras cosas buenas que hacemos en ese mundo, delante de Dios es trapo de inmundicia. Porque realmente lo es, no es porque lo dice Dios por decirlo. Realmente el pecado es otra cosa. Hacemos una cosa buena, 10 malas. Y muchas veces hacemos algo bueno, pero somos llevados por el orgullo, por siempre la maldad opera. Entonces, en el corazón del ser humano, hasta que nos somos transformados y cambiamos. Pero no somos capaces de satisfacer la justicia de Dios para tener comunión con Él. Y para que Dios diga, eres bueno, mereces estar en mi reino. No somos capaces, por eso dicen en el Evangelio se revela la justicia de Dios, se revela por la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesús, hermano. La fe en Jesús. Porque mira como dice en 18 aquí no vamos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con su injusticia la verdad. Por eso viene inmediatamente diciendo eso, porque dice que el ser humano se pasa el tiempo restringiendo la verdad y deteniendo la verdad de Dios. Y lo hace voluntariamente. Entonces dice, por eso necesitas el Evangelio, porque eres pecador consciente contra Dios, restringes la verdad que es a Dios, no quieres la verdad. Y manipulas las realidades y mientes sobre Dios, porque mira cómo sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto que Dios se le manifestó, porque la cosa invisible de Él, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusas. Y después dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue enterrecido. El hombre necesita el Evangelio porque restringe la verdad. Lo que se conoce de Dios, que es creador, Dios lo manifestó dentro y por la creación. Por eso no tienes ninguna excusa. Conociéndole como Dios no le dieron ni gloria ni gracia. Pero entonces podéis preguntar, pero los que son religiosos y todo lo demás, no busca al Dios vivo y verdadero. Hace algo según la carne y piensa que le da gloria y gracia a Dios y vive como le da. No le dieron ni gloria ni gracia, hermano. Por eso dice la Escritura, nuestra justicia es trapo de inmundicia y necesitamos a Jesucristo para ser justificado delante de Dios. Y es poder de Dios para lo que cree, porque cuando uno se ve pecador y reconoce delante del Señor y se arrepiente que es pecador y reconoce una necesidad real de que Cristo muera por su pecado en la cruz para que sea justificado delante de la ley moral de Dios, eso es transformador, porque primeramente reconozco lo que soy y que necesito el poder de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Reconozco que soy un pecador, reconozco dentro de mí mi ser, lo reconoce delante de Dios, de verdad que lo soy, por eso me entrego a Jesús. Y viene una vida transformadora después que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y es poder en nuestra vida que transforma nuestra vida, hermano, y es evidente para los demás en la práctica que somos diferentes. Cuando digo, yo eso no lo hago porque no es la voluntad del Señor, porque amo a Dios. Eso no es la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No es lo que trae el Evangelio. No, esa práctica sexual no es de Dios. Mentir es el del diablo, es padre de mentira. Robar no es justo, toda injusticia. Entonces eso viene no para salvarme porque soy salvo por la gracia de Dios, pero viene porque conozco a Dios, deseo ser como Él. Entonces eso transforma mi vida. Transforma mi vida y cada vez me parezco más al Señor. Entonces esto es importante entenderlo. Me voy a leer un par de versículos y terminamos. Aquí en Romanos 3, versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. La necesidad del Evangelio. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Por eso le digo que no hay bueno. Si alguien dice sí lo hay, entonces tú dices contrario a Dios. Te opones a la verdad, te opones a la luz, te opones a Dios y un día tendrás que ser bueno.
que dice, todos se desviaron a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero el principio aquí en 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien justo que busque a Dios de verdad. Restringe la verdad. Si leemos en Romanos, hace un Dios a su imagen y semejanza según la carne, pero al Dios vivo, el verdadero, no lo quiere. No le quiere dar ni gloria ni gracia. Y eso es una injusticia muy grande, hermano. Vivir en este mundo disfrutando de lo que Dios creó y no darle ni gloria ni gracia. Hacerlo de una forma religiosa, por supersticiones, porque temes que no te pase algo, que no te pase algo con un niño, que no te pase algo en un negocio, que lo haces por superstición, por temor, no por respeto a Dios. Y como gracia a Dios, si por un temor impulsado, porque la religiosidad viene impulsado por supersticiones, por muchos temores. Mucha gente lo escucha, no, ahora lo escucho en Mercadillo, si Dios quiere. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Pero vive así, no vive así. Es una palabra mágica y lo utiliza por temor. Hermano, cuando tú sabes en tu ser que todo lo que te pasa en la vida es porque Dios quiere, es lo que hay, así es como vive, así es tu corazón. Si Dios quiere, la semana que viene voy a ir, ahí voy a hacer eso. Estoy convencido, pero la gente lo utiliza como una superstición. Es diferente de vivirlo y solo utilizar una palabra religiosa. Muy diferente, hermano. Nosotros vivimos por la gracia de Dios. Entonces no hay gusto, como dice la Escritura. Por eso en el Evangelio está revelada la justicia de Dios. Vaya ahora conmigo en 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos poco a poco y terminamos. Capítulo 5. Versículo 21, mira cómo nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Al que no conoció pecado, Jesús lo ha hecho pecado, ha muerto por nosotros en la cruz, para que así seamos justificados y somos justicia. Es decir, cuando yo creo en Jesús, esa es la justicia de Dios. Reconozco el pecado y reconozco que Cristo ha muerto por mis pecados y la única forma de ser salvo es a través de Él. Entonces estoy según la justicia de Dios revelada en el Evangelio, y eso es transformador y poder en nuestra vida, porque en el Evangelio está revelada la justicia de Dios real. Entonces en Cristo, hermano, dice aquí somos justificados, porque al que no conoció pecado lo ha hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Hermano, eso significa que Dios a través de Jesús te ve como perfecto, sin pecado, si crees de verdad. Es como si nunca pecaría en tu vida, porque es a través de Jesús. Si crees de verdad en Él, entonces hay una transformación, hay un arrepentimiento, hay un nuevo estilo de vida. Pero Dios te ve a través de Jesús como si nunca pecaste, porque es justicia nuestra, nuestro pecado, mi pecado sobre Jesús y su justicia sobre mí. Dice, soy justo delante de Dios. Por eso dice la Biblia, santo, que somos santos. Y Pablo dice, a los santos de Corinto, a los apartados por Dios. Pero hay otra parte que somos pecadores. Entonces, somos santos o pecadores. ¿Qué somos al final? Los dos, hermano, santo apartado, santo en Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo todavía el pecado mora en nosotros y tenemos una lucha viva con el pecado, pero somos santos en el Señor y tienes que creerlo así. Estás justificado delante de la ley de Dios. Igual hay un versículo en Filipenses sobre ese tema también, Filipenses 3. Aquí habla Pablo sobre cuando él habla sobre la ley y sobre confiar en Jesús por fe. Dice en el Filipenses 3, capítulo 3, versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley farisea, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irrepresible, en la ley, no la justicia perfecta de Dios que según la ley, haciendo 4 cosas buenas, llevando una cultura religiosa, pero no ser justo que nunca peques. Pues en cuanto a la ley, dice él, irrepresible.
pero en cuanto cosa era para mi ganancia, la he estimado como perdida por amor a Cristo. Ahí está. El amor a Cristo es un poder en nuestra vida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de la cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y sigue diciendo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Hermano, muy importante en el contexto que hablamos. En que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por obra. Entonces, eso es transformador, hermano. Porque cuando Pablo vio que según es Dios, él no cumplía, tenía una justicia irreprensible, muy religioso, cumplía con lo que había, pero en la realidad no amaba como Dios tenía que amar. No conocía a Dios como tenía que conocerlo hasta que llegó el Espíritu Santo. Y ahora cuando llegó a conocer el amor de Dios de verdad y conocer a Jesús, dice, todo eso sabiduría, toda esa forma, toda mi cultura religiosa, lo tengo todo eso por basura para ganar a Cristo. Porque amo a Jesús, porque dice aquí, y he hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No es mi propia justicia, no es mi perfección, no estoy salvo por lo que hago, si es por la fe en Cristo Jesús. Ahí está la perfecta justicia de Dios. Dios queda perfecto santo. Yo salvo a través de la fe en Él. Y eso es poder. Lo amo a Jesús porque Él me amó primero. Dice la ley, sino lo que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Hermano, el que cree así, mira, yo he dicho muchas veces, la religiosidad no trae humildad, te aseguro. La moralidad no trae humildad. Los hombres que se creen buenos son muy orgullosos. Aunque no la aparentan, muchas veces parece que son humildes. En mucha práctica, como sonríe lo que hace, pero por dentro puede ser impulsado por el orgullo, que haga todo lo que hace. Bienaventurados los pobres en el espíritu, que de ellos es el reino de Dios. Hermano, la humildad real lo trae el Evangelio. Eso nos trae, nos coloca en lo que somos de verdad. Entonces el cristianismo lo que produce en nosotros es humildad. Mira, hermano, como puede ser predicador, pastor, puede conocer todo ese evangelio, pero si no hay humildad según la Biblia, no según nosotros. Porque muchos consideran falta de humildad cuando le dices las cosas como son. Sí, a Cristo también lo consideraron que habla con mucha autoridad. Pero la humildad está en la práctica. Cuando tú ves a tu hermano que es igual a ti, te considera pecador igual como él es pecador, y sabes que únicamente estás salvo a través de Cristo. Entonces, hermano, ese es un poder transformador en nuestra vida. Y que no nos olvidemos, que no nos avergoncemos de predicar el mensaje de Dios, porque es poder de Dios. Es por ahí cuando el hombre está justificado, y es el justo, como dice Habacuc, y por la fe en quién, en su Señor, que entregó su vida más. Ahora que lo vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Que me amó y se entregó por mí. No hay forma más perfecta de mostrar el amor de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros en la cruz. Es el perfecto plan de Dios para mostrar el amor hacia el ser humano, hermano. Cuánto nos amó Dios. Predique el Evangelio, no te avergüences, apasionate del Evangelio, porque es poder de Dios, es poder transformador, es el mensaje de Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Oh Señor, que ponga tú ese tesoro en nosotros, Señor. Qué bueno eres con nosotros, el mensaje de nuestra salvación, Señor. Cuánto amor, Señor. Te debemos todo nosotros, Señor. Te debemos la vida y todo lo que somos, Señor. Perdónanos, Señor, que muchas veces, muchos días, no vivimos a la luz de esa realidad, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a vivir según tu Evangelio. Te damos gracias por incluirnos en tu pueblo, por amarnos, por decirnos que somos tus hijos, Señor. Qué bueno eres, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Te pido, Señor, que esa palabra sea de edificación para cada corazón que está aquí, Señor. Que confirmas en ti, que se acerca a ti y cree en tu mensaje, Señor. Porque tú traes beneficio a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.